Hola estimados amigos y amigas, les saluda el Dr. Galvez. En esta ocasión tenemos un video de quiropraxia para tratar problemas de cadera en mujeres. Sobre todo estos quedan producto de algún accidente, ya sea en vehículo, en bicicleta, en moto, producto de caídas en escaleras, quedan producto también del embarazo cuando no se atiende bien la persona después de haber dado a luz. Entonces quedan problemas en la cadera. ¿Qué significa esto? Que normalmente queda una anteriorización del hueso ilíaco o una posteriorización. Eso significa que una parte se va a ir hacia adelante en la anteriorización y en otro caso en la posteriorización el hueso ilíaco, puede ser derecho o izquierdo, se va a ir hacia el lado posterior. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si nuestra paciente tiene ese problema? Lo sabemos en base a dos cosas importantes. Primero, déjenme recordarles, estimados amigos y amigas, que todo esto que nosotros exponemos en nuestro canal de YouTube de International Biological College, el Instituto de Educación a Distancia 100% en línea, usted lo puede aprender básicamente en el diplomado de quiropraxia con duración de 1 año. Bien, continuamos entonces. Cuando una paciente tiene problemas a este nivel, las consecuencias, aparte de dolor de cadera, ya algunas horas que estén sentadas van a sentir dolor a nivel lumbar, a nivel de la cadera, de las piernas, eso es bastante común. Y también van a tener problemas consecuentes de estreñimiento, problemas a veces de mucho dolor cuando tienen su periodo menstrual o muchas veces también cólicos. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que ese problema proviene de la cadera? Con una prueba muy sencilla que vamos a ver acá. Vamos a pedirle a nuestra paciente de que suba sus pies, tienen que estar en la misma posición y vamos a tener esta visión que yo tengo acá. Vamos a dejarles una foto porque la señorita vino por un problema, por ese mismo problema, y en esta ocasión ya hicimos el tratamiento, lo que ustedes van a ver, y por consiguiente ambas rodillas están al mismo nivel. Cuando ella vino, que vamos a poner la foto, una de las rodillas, la rodilla derecha, si no me recuerdo mal, estaba más elevada que la izquierda. Ahora, ¿qué nos va a indicar a nosotros eso? Si la rodilla, vamos a suponer, en este caso, que la rodilla derecha de ella, que es esta, está más baja que la izquierda, al ponerme en aquella posición, significa eso que el hueso ilíaco derecho está posteriorizado, o sea, está girado, está tirado hacia la parte posterior de mi paciente. Ver acá, le vamos a decir a nuestra paciente que agarre esta posición. Vamos a poner como a trabajar con la pierna que está afectada, que nos interesa a nosotros. Vamos a dejar la pierna que está en posición correcta, de forma recta, que coincida con la dirección de la cabeza. Posteriormente vamos a decirle que recoja su pierna de esta forma y nosotros nos vamos a apoyar la pierna de nuestra paciente de esta forma. Ya que ella tenga presión ahí, yo empiezo a hacer presión acá. ¿Por qué? Porque recordemos que el ilíaco derecho está posteriorizado. ¿Qué significa eso? Que está hacia atrás. Entonces yo con esta maniobra voy a traerlo a que él recupere su posición correcta, que es un poco más hacia adelante. Entonces yo pongo acá mi rodilla, mi pierna, para que ahí tenga presión la paciente, tenga apoyo, mejor dicho. Esto, en el caso, o sea, en que la paciente tenga este problema, siempre va a haber dolor. También vamos a encontrar dolor cuando hacemos presión a nivel de lo que es el hueso sacro, exactamente en los primeros agujeros, despuésito, propiamente en S1, mejor dicho, entre abajo de la articulación sacro lumbar 5, o el sacro y L5. Entonces siempre va a haber dolor ahí, porque todos los músculos, tendones y ligamentos de esa área pues van a estar en muchos casos estirados a su máxima
expresión, y eso es lo que va a crear en esta área también dolor e inflamación. Entonces este es el primero. Vamos a la segunda manipulación. Si ustedes se fijan, estamos trabajando en la pierna izquierda de ella. ¿Por qué estamos trabajando en la pierna izquierda si es la derecha la que originalmente estaría afectada? Porque sería hacernos para este lado y sería la espalda a ustedes y no verían la manipulación. Entonces, aunque es la derecha, potencialmente, nosotros lo estamos haciendo pues en la izquierda para que puedan ver. Acá es la misma posición, hacemos que la paciente recoja su pie de esta forma, ya no lo va a tener apoyado en nuestra pierna, sino directamente en la camilla. Y entonces yo lo que voy a acercarme es acá en esta posición para que cuando yo presione hacia abajo, su pierna tope en mi pierna y ya no pueda pasar. O sea, ahí se detenga y empiezo yo a hacer esto. Recuerden que estas manipulaciones no es de fuerza, no es echar el montón de fuerza, no es hacer un movimiento fuerte hacia abajo, sino es movimientos suaves, pero firmes. La siguiente posición, estimados amigos y amigas, es esta, en donde yo voy a trabajar siempre con la espina ilíaca. En este caso me concentraría en la derecha. Vamos a pedirle que se suba un poquito más. Eso es. Pero se va a trabajar con ambas. Entonces yo voy a dejar que es esta la pierna afectada. Entonces vamos a dejar que ella baje y esta la dejamos igual para que mantenga la misma línea longitudinal. Y yo voy a empezar a presionar acá. Y acá. ¿Duele? Esto es doloroso generalmente, entonces para que no piense el paciente que nosotros estamos siendo muy rudos, muy groseros, entonces siempre se le explica de que hay un poco de dolor, principalmente porque recordemos que acá tenemos bastante hueso que está casi expuesto, y entonces al presionar la piel con el hueso pues hay dolor obviamente. Entonces ya le avisamos y empezamos a hacer presión acá. Bien, estimados amigos y amigas, espero que sea de su agrado este video. Si es así, ahí abajito dele like, compártalo con sus amigos y sobre todo sepa que nosotros tenemos este diplomado de quiropraxia integrativa de 1 año, 100% en línea para todo el que quiera aprender esta extraordinaria técnica de la medicina. Saludos amigos y amigas.